Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bondadoso Señor Jesucristo, queremos en esta noche darte las gracias por tu amor, por el don inestimable de la vida. Gracias, Señor. Que es un privilegio estar un día más en tu casa. Gracias. Podría ser el último día, Señor. Queremos estar vigilantes completamente. Amén. Para venir a tu casa a adorarte, Señor. Amén. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. Mas cuando vemos que el tiempo se aproxima, Señor. Amén. Y el fin está cerca. Amén. Recibe la gloria, Señor. Recibe la honra. Recibe la adoración y la alabanza. Amén. Y permite que tu palabra en esta noche corra, fluya y sea glorificada. Amén. Que sean circuncidados mis labios, mi corazón y los oídos y el corazón de mis hermanos. Amén. Porque lo pedimos con acciones de gracias en el nombre de Jesús Cristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Muy bien, vamos a ir a nuestras Biblias. Al último libro de la Biblia. Al capítulo donde están las dos bestias. Apocalipsis capítulo ¿qué? ¿Dónde están las dos bestias? Apocalipsis capítulo 13, donde está Roma mencionada y Estados Unidos de América. Amén. Muy bien. Entonces vamos a ir al capítulo 13. Vamos a leer los primeros versículos vamos a leer los primeros versículos. Amén. Apocalipsis capítulo 13, cuando lo tengan, me dicen amén. ¿Trajeron sus Biblias? Amén. Amén. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Nombres blasfemos, dice el profeta. Amén. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Muy bien, Señor, añada bendición a su palabra. Tengan la bondad de tomar asiento, hijos. Quiero hacer énfasis. Y le dice: el verso 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amén. 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 Énfasis en esa frase. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amén. Quiero que pensemos por un momento la profundidad de esto. Nosotros sabemos que Apocalipsis capítulo 13
verso 1 hasta el 10, está hablando concretamente de la iglesia católica romana. ¿Todos tenemos eso claro? No necesitamos ahondar en esto, es un tema que hemos tocado una y otra vez, haciendo un paralelo de este texto con Apocalipsis 17. Vemos claramente sus características, eso lo hemos hecho muchas veces, ¿cierto? Presentado sobre lenguas, sobre muchas aguas, que son tribus, pueblos, lenguas y naciones. Está sentada sobre 7 montes, que son los 7 montes de Roma. ¿Cierto? Lo hemos visto, Aventino, Palatino, Sacro, bueno, todos, Quirinal, Viminal, todos los 7 montes de Roma, ¿cierto? Está gobernada, llevada por una bestia, ¿sí? Representada el poder papal. ¿Sí? Bueno, sabemos que es Roma, ¿correcto? En otros estudios hemos hecho eso, solo estoy dando algunos referenciales por si alguno que escucha quiere estudiar más profundo. Luego sabemos que de Apocalipsis 13 del 11 al 18 es Estados Unidos de América. ¿Todos conocemos eso? ¿Todos o alguno no conoce sobre eso? ¿Sí? La otra bestia que compareció delante de esta bestia, ¿sí? Hizo milagros como hacer llover fuego del cielo, la bomba atómica, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Luego hizo una imagen edificada de la bestia. Sabemos que la imagen de la bestia es el Concilio Mundial de Iglesias. Así es, amén. ¿Sí? Que infundió aliento, ¿sí? A la imagen de la bestia, todo esto que queda en Nueva York. Sabemos todo esto, y luego exige una marca de la bestia, y sabemos que en 7 edades de la iglesia, en el resumen, el profeta dice que la marca de la bestia en la frente, a ver, los que sepan por favor levantan la mano. ¿Cuál es la marca de la bestia en la frente? Ahora bajen la mano, los que no sepan levanten la mano. ¿Cuál es la marca de la bestia en la frente? Los que no sepan. Bueno, ¿qué hacemos con los que no levantaron la mano en ninguno de los dos casos? O sea, tú sabes qué es la marca de la bestia en la frente. Bueno, ¿qué es la marca de la bestia en la frente, hermana? No, señora. No, señora. Por eso es bueno preguntar de esta manera. Nosotros no podemos inventar. Sabemos que la imagen de la bestia es el Concilio Mundial de Iglesias, el Concilio Ecuménico. Pero la marca de la bestia en la frente, ¿qué es? A ver, alguien que me diga. Hermano precioso. Eso, el trinitarismo, es la marca de la bestia en la frente. Marca de la bestia en la frente, que es trinitarismo o trinitarianismo. Trinitarismo es lo mismo. Ojo amigos, solo tenemos que tener absolutamente claro. Y también hay una marca de la bestia en el brazo. Levante la mano los que saben cuál es la marca de la bestia en el brazo. Ahora son menos. Hermana preciosa, ¿cuál es la marca de la bestia en el brazo? Hacer la voluntad del Concilio Mundial de Iglesias. Ahora sí, la marca de la bestia en el brazo, dice el profeta de Dios, es hacer la voluntad del CMI, Concilio Mundial de las Iglesias. Amén.
que es la imagen edificada de la bestia. Amén. ¿Perfecto? Sí, Señor. Entonces sabemos que la bestia se levanta en Roma, la imagen edificada de la bestia es el Concilio Mundial de las Iglesias que está en USA, Estados Unidos de América, en Nueva York. Nueva York. El profeta de Dios le llamó a eso una morgue. Una morgue. Sí, Señor, amén. Amén. Y una morgue, en lo natural, es donde colocamos los muertos. Sí, Señor. El profeta le llamó una morgue a esto. Amén. Muy bien, queridos. Entonces, estamos colocando la base de un temita muy especial que vamos a traer. Gloria a Dios. Entonces les hice un énfasis de que en el capítulo 13, verso 7, leímos todo, pero verso 7, la parte B dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amén. O sea que a este personita acá, a Roma, su sistema, la Iglesia Católica Romana, lo contrario al amor, se le dio ¿qué? Autoridad. ¿Tiene autoridad? Sí. Se le dio autoridad Amén. sobre, miren lo que dice, toda. Quiero que vea la acepción, toda. Tribu. Sobre todo ¿qué? Pueblo. Sobre toda lengua y sobre toda nación. Hey, venga, son 4 cosas bien distintas y normalmente no se discriminan. Amén. Y al no discriminarlas no vemos las cosas claras. Amén. Pero esta noche con la ayuda de Dios vamos a mirar y a distinguir esas 4 cosas sobre las cuales se les dio autoridad. Amén. Señor, amén. Cuando está hablando de tribu, está hablando de toda tribu de la raza humana. Roma tiene autoridad sobre toda tribu. Ahora está hablando de todo pueblo. Cuénteme un lugar del mundo donde la casa del cura no sea la más grande. Así es. Y la iglesia que le hacen a su falso Dios Baal no es la más grande y prominente de la plaza central del pueblo. Sí, Señor. Bueno, ustedes dirán, los musulmanes, ok, de eso ya se han encargado hace unos añitos cuando a través de la caída de los países, de la primavera árabe, Egipto, Libia, subsecuentemente fueron cayendo, faltan poquitos, Siria e Irán, entonces se posesionan de una manera disfrazada y entonces el señor Papa empieza a tener dominio. Perfecto. Mi tema en esta noche va a ir enfocado. Hay otra parte sobre la cual entonces ellos no han tenido dominio, pero tienen que tenerlo todo, toda la autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Sí? Por ejemplo, lenguas, pues, catolicismo se habla en todas las lenguas del mundo, ¿sí? Principalmente en latín, pero en todas las lenguas del mundo se predica, ¿sí? Y está en toda nación de la tierra de alguna u otra forma. Pero entonces surgen aquí cositas. Es que a través de los años, digamos por ejemplo el 31 de octubre, una fecha muy importante para nosotros, Amén. de 1517, Amén. un señor llamado ¿cómo? Martín Lutero. Martín de Tours, ¿cierto? Lutero. Perdón, Martín Lutero. ¿Qué pasó ese día? Alguien que me cuente, a ver. A ver, ¿qué pasó el 31 de octubre de 1517? Hermana Lucy, a ver. Está muy callada. Martín Lutero pegó las 95 tesis en la iglesia católica. Sí, en la catedral de Wittenberg, en Alemania. Sí, pegó las 95 tesis. Ustedes han estudiado asiduamente, ¿cierto? Eso. Si han estudiado las 95 tesis es facilito, yo se las entregué a todos. Sí, señor, gracias. Son 2 hojitas, 3 hojitas, es sencillo. Bueno,
Y a través de eso, ustedes observan Lutero, que es el mensajero de la cuarta o de la quinta edad. ¿Ah? Ah, sí, Lutero es el mensajero de la cuarta edad. Ya, vayan a contar, a ver cómo es. Primera, segunda, tercera, cuarta. Ah, acá dice Lutero. Ah, es el mensajero de la quinta. Ah, pero esta edad lo va del 606 a 1520. Y esto Lutero lo hace en 1517, 3 años antes de terminar la edad. ¿Por qué? Porque el profeta explica que los mensajeros normalmente vienen para estallar la edad pasada. Tremendamente. Para estallar la edad pasada. Y abrir la otra edad. Estos pequeños ajustes que estamos haciendo son lo que nos explican muchas cosas importantes. Amén. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces Lutero, a través de esas 95 tesis, y después en 1520, creo que en diciembre, a través de algo que se llamó la dieta de Worms. Yo les he hablado, la dieta de Worms. Se escribe Worms. Se pronuncia Worms. Los alemanes hablan raro. Súbanse, bájense. Tranque. Es tranquilo, bueno, es para distensionar. Pero la dieta de Worms, a él le pidieron a, digamos, retractarse de aquello que había dicho. Y era ese tremendo discurso que está registrado en la historia. Dijo que sí se retractaba. Pero se retractaba de ser católico romano, se retractaba de creer en el Papa, y se retractaba de todo este tipo de cosas, y finalmente cogió una hostia, la mandó a una hoguera y dijo: quémate en el infierno, Papa. Tremendo, varón. Ok, entonces ustedes observan, miren algo acá que quiero que comprendan profundo. Cuando eso sucede, la Iglesia Católica Romana perdió autoridad sobre todo pueblo, lengua, tribu y nación. Porque luego empezaron a surgir de ahí la primera iglesia protestante. ¿Cuál fue? Pues la luterana. Y de ahí empezaron a salir otras iglesias. Luego se levantó Calvin, luego se levantó Zwinglio. Luego se empezaron a levantar otros tremendos hombres de Dios a lo largo del tiempo. Amén. Sería bueno que cada uno de ustedes hiciera un pequeño estudio del curso de cómo comenzó, digamos, el movimiento protestante en el mundo y cómo se fue desenvolviendo a través del tiempo. Y cómo había venido un avivamiento que duraba 3 años y luego se denominaban. Luego Dios levantaba a otro tremendo hombre. En ese caso después fue Juan Wesley. En 1703 nació en Epworth, Inglaterra, 17 de junio, y él empezó a desarrollar, ¿sí? Y él hizo, digamos que otra protesta contra el anglicanismo, que era una iglesia que se había formado por una división que había hecho un rey, por una motivación no espiritual sino carnal, que era el rey Enrique VIII, porque el Papa no lo quería casar con Ana Bolena, ¿sí? Que era su amante, y él quería dejar a su esposa legítima. Le dijo: si el Papa no me quiere casar, entonces yo mismo me busco a otro, y estableció el arzobispado en Canterbury y se formó la iglesia anglicana. Luego viene Wesley y entonces a estallar todo esto y se forma lo que es la santificación para nosotros, y los metodistas o los wesleyanos, digamos, también, y una serie de movimientos que surgen alrededor de esos satélites peregrinos de santidad y otra serie de cosas. Luego eso también se denominó. Entonces viene Dios en 1904 y hace un tremendo avivamiento en Gales. En Gales, Escocia, el país de Gales. ¿Sí? Y luego en 1906 finalmente Dios da el brinco, el salto oceánico, ¿sí? Y atraviesa todo Estados Unidos también para caer en la calle Azusa, ¿sí? En la calle Azusa, el 9 de abril de 1906, calle Azusa.
Entonces vemos que aún el nombre fue escogido perfectamente por Dios, porque sabemos que Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. El alfa y la omega es la A y la Z. Jesucristo en los Estados Unidos de América, en la costa occidental, en la calle Los Ángeles, California. Ustedes están puestos a pensar, fíjense que esto pasa el 9 de abril, cuando el Espíritu Santo cae sobre una mujer llamada Agnes. Y Agnes significa cordero. Como que el Espíritu busca a los corderos. Y eso pasa 9 días antes de que Dios iba a través de un terremoto, el 18 de abril de 1906. Se abriría la edad con un terremoto en San Francisco. ¿En qué? San Francisco. O sea, acá en San Francisco, abriéndose la edad. Ok, con un terremoto. Pero es en Los Ángeles, donde Dios cayó primero previamente para volver a aparecer el Espíritu Santo en la restauración de los dones. A través de un hombre llamado William Seymour. William Seymour estaba hablando y el Espíritu cayó primero sobre Agnes y luego sobre él el 12 de abril. No lo recibió una mujer y luego el pastor. Curioso. Ahora este hombre era un hombre de color y era un hombre tuerto. ¿Eso nos dice cosas? Sí. ¿Qué cosas nos indica? Que la edad de la Odisea iba a ser una edad oscura. Y iba a tender luego a la ceguera, que era una de sus características. Muy bien. Pero lo que voy es lo siguiente. Si ustedes observan, a pesar de que Dios se fue moviendo en estos grandes avivamientos, llamémoslo así, y sabemos que un avivamiento es un movimiento del poder de Dios. Lo que pasaba es que después de esos avivamientos, que duraban aproximadamente 3 años, se denominaban. ¿Qué significaba denominarse? Volver a la mamita Roma. De otra manera. Así es. Por ejemplo, ¿en qué la iglesia jamás tuvo ventaja sobre Roma? En el bautismo bíblico. Lutero bautizó los títulos y era el quinto ángel. Wesley bautizó también en los títulos y era el quinto ángel. Los pentecostales empezaron a traer el primer asomo de bautismo correcto, pero ya en 1914, por ejemplo, se organizaron con las asambleas de Dios y las asambleas de Dios volvió a bautizar en los títulos. O sea, y luego se abren unos que se llaman unitarios y de ahí se formaron iglesias pentecostales unidas en cada país del mundo. En su caso hay una que se llama Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que la abrió un hombre que conoció al hermano Branham, llamado el hermano Larsen, un hombre santo, un hombre especial, ¿sí? De hecho yo conozco a el hijo de uno de los que le tradujo a Larsen aquí en Colombia, es el hermano Donis Marchena. Bueno, ¿por qué es importante traer este desarrollo? Porque aún la Pentecostal Unida de Colombia, que traía un bautismo más cercano, más aproximado, Amén. y tenía la revelación del nombre de Dios, pero ellos se empezaron a denominar en otros aspectos, y recuerden que denominar es volver a su madre, Así es. en el aspecto de empezar a decir cosas que no correspondían a la palabra, como que para tener el Espíritu Santo la evidencia era hablar en lenguas, lo cual es totalmente falso. Una persona puede hablar lenguas, interpretar lenguas, una persona puede tener profecía, puede hacer milagros,
puede tener don de sanidad, puede incluso tener discreción de espíritus, puede tener cualquiera de los 9 dones sin tener el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? Se fueron tras sensaciones. ¿El Espíritu Santo trae sensaciones? Sí, trae sensaciones. ¿Trae emociones? Claro que trae emociones. A ver, la religión verdadera es emocionante, pero la religión verdadera tiene carácter. Un carácter formado en el horno de la aflicción. Sabemos que uno de los serios conceptos de carácter es que la persona que tiene carácter toma acción después que se acaba la emoción. Señor. Amén. Entonces, los pentecostales avanzaron mucho en una manera santa de vestir, pero con el tiempo también se fueron ¿qué? Denominando. Así es. Por una sencilla razón, que la Biblia decía que este monstruo llamado Iglesia Católica Romana, esta bestia, al final de los días, tendría autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Tremendo. Entonces, con las denominaciones está ocurriendo algo que en algún momento poseyeron la luz, pero no permanecieron caminando bajo la luz. Amén. La luz les dejó rezagados y ellos volvieron a su vómito, como lo hace el perro. Así es. Amén. Por lo tanto, ¿habrá luteranos que son novia? ¿Sí o no? ¿Habrá luteranos que son novia? ¿Qué dices tú? ¿Sí? O sea, hoy hay luteranos novia. Ah, ¿cuáles luteranos son novia? Los que caminaron con Lutero. Porque la luz de Dios en ese tiempo se llamaba Lutero. Así es. Amén. ¿Ve? Pero hoy luteranos son novia, no. Tendrían que salir de ese sistema, de esa denominación, como dice la voz de Apocalipsis 18:4. Salid de aquí, pueblo mío. Entonces miren qué precioso se va formando el cuadro. La Iglesia Católica Romana tuvo una separación terrible que generó Lutero por causa de la palabra de Dios. Pero la Iglesia Católica Romana juega sucio, juega a las barajas. Dijo, dejémoslos ganar un ratico, que ellos vuelven donde la mama. Tremendo. Entonces dijo, vamos a inventarnos al fin de los días el Concilio Mundial de las Iglesias, que surge en 1948. ¡Epa! CMI. En 1948 fue fundado. Mire esa fecha, el mismo año que fue fundado la ONU. Mire esa fecha, el mismo año que el ministerio de Billy Graham se disparó al mundo. Mire esa fecha, exactamente el mismo año que el ministerio de William Branham se conoció en el planeta. Porque en el 46 el ángel lo envió, pero en el 48 ya era conocido en el planeta. Mire ese mismo año, el mismo año que Israel regresó a su tierra. Oh, mi Señor, 1948 es un año relevante en todos los aspectos. Amén. Hay años de años en la vida y este es uno para tener en cuenta. Amén. Bajo este postulado vemos que el Concilio Mundial de Iglesias, lo sabemos por revelación traída a través del séptimo ángel, es la imagen edificada de la bestia. La imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque era la reproducción de la bestia de Roma ahora en otras iglesias. Es correcto. Oh, perfecto. Concilio Mundial de Iglesias es igual a ecumenismo. Amén. Ecumenismo es volverlos todos a su misma madre bajo la misma cabeza, pero permanecen con sus nombres denominacionales.
Piensa. Muy bien. El Papa Juan 23, en el año 1962, hizo otra jugada de Satanás bien especial. Y es que dijo, muy bien, ahora Roma va a hacer su jugada maestra previa al jaque mate. Y entonces surgió el Concilio Vaticano II, en el cual la base fundamental del Concilio Vaticano II es que la Madre Iglesia Católica Romana iba a abrirse y a tener una apertura a las demás iglesias del mundo. Ya los luteranos y estos hermanos ya no eran unos herejes como antes, sino ahora eran los hermanos separados, pero son hermanos. En ese tiempo ya el profeta denunció, dijo, este papa con esa idea parece buena, dice, pero es de Satanás. Porque era para envolverlos a todos bajo el mismo manto. Quizá usted no lo sepa esta noche, pero hoy estamos en uno de los días más trágicos de la historia de la humanidad, y a eso quiero llegar en esta noche. Porque hoy el Papa acaba de colocar la M de mate, pero lo estoy llevando desde atrás para que usted comprenda realmente cuál es la situación real del planeta. Entonces luego en el año 65 el Papa Pablo VI cierra el Concilio Vaticano, lo abre Juan 23 y lo cierra Pablo VI, ¿sí? Entonces luego viene Juan Pablo I, que iba a cerrar el Vaticano, iba a acabar con esa cueva de ladrones. Lo voy a contar desde el púlpito, que el Papa Juan Pablo I era otra cosa realmente. Era algo, claro, era un hombre errado en cosas, pero era un hombre ético internamente. Y el hombre se dio cuenta de la farsa del Vaticano y llamó al cardenal de Estado de ese tiempo, fue ya el 20 y pico de septiembre del 78, un mes, 30 y pico días después de ser nombrado, y le dijo, venga cardenal Villot, aquí tengo la lista de unos destituidos, quiero que me destituya a todos estos. Y el primero en la lista era el cardenal Villot. Y estaban destituidos todos los cardenales, un montón de cardenales, un montón de farsantes, un montón de tráfugas, ¿sí? Eso está en el libro, ¿sí? En nombre de Dios y todas estas cosas, de David Jallow, un investigador inglés muy serio. Entonces quedó filtrada la conversación que tuvieron estos señores, porque había una monjita que después le contó exactamente a David Jallow lo que conversaron y tuvieron una acaloradísima discusión. Está Juan Pablo I, miren, noten los nombres Juan y Pablo. Ahora usted sabe que Juan Pablo I quedó nombrado primero por un error, porque normalmente un papa cuando toma un nombre inicial es el nombre normal, ¿sí? Pero alguien dijo, serás Juan Pablo I, y quedó así, y él no lo quiso cambiar. Bueno, ahora está Juan Pablo I, la noche previa a su muerte, y está hablando con el cardenal Villot, le pasa la lista. Villot, un francés que se fumaba 2 paquetes de cigarrillos diarios, mira la lista, frunce el ceño. Juan Pablo I se voltea y le dice, ¿y bien, eminencia? El cardenal está destemplado y le dice, el papa sois vos. Algunos dirán que habrás traicionado al papa Juan, otros dirán que habrás traicionado al papa Pablo. Y Juan Pablo I lo interrumpió y dijo, en cuanto a mí concierne, me interesa no traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo, ejecúteme eso, ejecúteme. Hay una ley en Vaticano que cuando un papa da una orden de ejecución y el papa muere de repente, entonces el papa que sigue tiene que ratificarla, o si no queda todo derogado.
Extrañamente, el Papa, después de semejante discusión, también le dijo, es que ustedes han convertido al Vaticano en una cueva de ladrones. Y otra palabra textual que le dijo es, si el Señor Jesucristo viniera a entrar al Vaticano, lo meterían preso por indigente. ¿Qué tiene que ver esta cueva de ladrones con la iglesia que fundó un humilde carpintero? Una conversación demasiado fuerte, está documentada, está escrita en ese libro y está escrito en videos que usted puede ver. O sea, esto es serio. El caso es que al final terminaron, dijo, ok, voy a ejecutar eso, y el Papa se despidió diciendo, buona notte domine, buenas noches si el Señor quiere. Fueron sus últimas frases. A veces las uso cuando me despido de la gente, digo, buona notte domine, buenas noches si el Señor quiere. El Señor no quiso. El Señor, por un motivo desconocido que solo está en su mente y en su sabiduría, permitió que ese Papa fuera asesinado esa noche, envenenado con veneno digital. Hay cosas muy serias sobre esto, ¿sí? Y él aparece muerto. Entonces, luego, el hito histórico, iba a pasar algo histórico, ponte de pie si tienes ganas, ponte ahí de pie para que el hito histórico iba a mostrar algo muy tremendo, ¿sí? Que la Iglesia Católica Romana iba a elegir un Papa salido de los pelos, fuera de serie, ya no italiano como era normalmente, sino polaco. Esto no le va a gustar al diablo. Polaco, quiero que pienses, polaco, Polonia. ¿Y qué había pasado en Polonia unos años antes? Todo el gueto de Varsovia, toda una Segunda Guerra Mundial, toda una persecución a los judíos. Y ahora levanta a este Papa polaco, y este Papa polaco apoya a un compatriota polaco muy famoso, Lech Walesa, el fundador del movimiento Solidaridad. Millones de dólares para solidaridad a la Iglesia Católica. Y este Papa polaco era más un político que un religioso. Este Papa polaco hizo sentir el poder del Vaticano en forma de Estado, disfrazado de religión. Y este Papa polaco rompió con todos los esquemas que habían tenido los otros papas. Este Papa polaco visitó, creo, 117 países como jefe de Estado. No como jefe espiritual, sino como jefe de Estado. Y a este Papa polaco, que ahora le apodan el Grande, y que allá el profeta lo vio a lo lejos y dijo, allá el Papa el Grande. Sí, señora. Mira, se lo mostré aquí. Señor, amén, correcto. A ese Papa polaco, Juan Pablo II. Este hombre inmoral desde todo punto de vista del nombre de Jesucristo lo digo. Este demonio completo tenía en sus manos ratificar lo que hizo Juan Pablo I y lo desvirtuó. Lo echó al olvido. Dejó a Paul Marcinkus, que fue uno de los 6 que asesinó a Juan Pablo I, como el director del Banco Ambrosiano. Y como Paul Marcinkus, un gorilón casi de 2 metros de Chicago, había sido un mafioso y después terminó siendo un cura, y el cura mafioso. Fue el que hizo toda la desbancada del Banco Ambrosiano, con Roberto Calvi, con Licio Gelli. Documentos para eso. Estoy diciendo la verdad desde el púlpito. Y este Papa permitió cosas terribles. Allá en la casa tengo un libro, por si alguno es buen investigador, que se llama Los pecados del Papa Juan Pablo. Hermano, y este Papa realmente fue el iniciador duro, el que le puso la llama, el que puso el modo de hervir al ecumenismo en la tierra, el que logró cosas que nunca antes se habrían logrado. Así es, amén. ¿Qué cosas? El tipo se comió vivo hasta los tibetanos. Sí, señor. Allá fue el lama y se le arrodilló al Papa, ¿puedes Sí, creerlo? señor. Amén. El tipo hizo reuniones con todo tipo de personas. Sí, amén. Hay videos en donde incluso una maga de estas hindúes se le acerca y hace así, y le hace un rito y le toca la frente. Ahí están los videos cuando quieren que los veamos. Este Papa, cuando llegaba, se bajaba del avión y hacía una posición estilo Baphomet, tomando la tierra. Ay, la gente creía que era bendiciendo, era tomando.
Este Papa sí que hizo hasta para venderlo. Este Papa logró algo que nadie podría imaginar, y es que un ateo como Fidel Castro Ruz en el año 1998 le abriera las puertas de Cuba y le dijera: su santidad, Cuba es suya. Y el Papa le dijo así mirando al reloj, dijo: ¿qué hora es? ¿Comprendes la hora en que la bestia tomó tu isla? Porque la necesito para el fin de los días, poner la plataforma de destrucción de la tierra. Y este Papa logró grandes cosas. Este Papa realmente le dio una vuelta histórica. Este Papa ha sido el Papa más rápido que la Iglesia Católica ha canonizado en toda la historia desde que existe. Sí, señor. Para ellos ya no es el Beato Juan Pablo II, sino San Juan Pablo II. Ese Papa es largo para hablar, largas cosas. Ese Papa logró lo inimaginable, acabó con la Unión Soviética. Lo que no pudo hacer Estados Unidos de Norteamérica, lo hizo en un momentico el Papa Juan Pablo II. ¿Lo sabía usted? En 1989, Mikhail Gorbachev, ¿sí?, después de todas las gestiones que hizo el Papa, acaba oficialmente a través de la perestroika en la Unión Soviética y queda Rusia. El profeta nunca habló de la Unión Soviética, habló de Rusia. Pero hay una división de países, de muchas cosas, y el Papa lo logró. Bajo el pontificado de ese Papa también las dos Alemanias se volvieron a unir y se cayó el muro de Berlín. ¡Qué tremendo político este demonio! Sí, señor. Algún día, desde un paseo por la historia, investigue más de fondo cuál fue el impacto social de Juan Pablo II sobre la sociedad. Este Papa se le fueron a arrodillar los cantantes de rock como Michael Jackson. Sí, señor. ¿Puede usted creerlo? Este Papa recibió a Madonna y le tocó concierto en Vaticano. Este Papa fue el primer Papa que, aparte de sacar encíclicas, sacó un libro. Hermanos, a veces es importante, porque nosotros somos una generación contemporánea o posterior que a veces no comprende la magnitud de lo que pasó con el maldito polaco. Amén. Amén. Sí, señor. Amén. Amén. Bueno, finalmente el 2 de abril del año 2005, este Papa falleció en Roma. Alguna vez di hasta los horarios y cómo todo eso pegaba a 13, y cómo el cambio de Juan Pablo II a Benedicto XVI, todo 13, y cómo todo desde Benedicto XVI a Francisco, todo 13. Bueno, hermanos, este Papa, que nació el 18 de mayo de 1918, 20 de mayo, 18 de mayo, bajo un eclipse híbrido solar. Murió el 2 de abril, pero no lo enterraron el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6, oiga, qué raro, ni el 7, lo enterraron el 8. ¿Por qué? Porque el 8 era un eclipse total de sol. Porque este Papa estaba mencionado por San Malaquías de Armac como el Papa número 110. Y su nombre y lema era de laboris solis, la labor del sol. Tremendo. Oh, qué extraño. Y nació bajo un eclipse solar y fue enterrado bajo otro eclipse solar. De hecho, cuando murió, recuerdo que estábamos juntos, la hermana María Sara y yo, en una convivencia en La Vega, en nuestra empresa en ese tiempo, Formación Integral Colombia. Y yo le dije el día anterior que el Papa iba a morir. Yo lo sabía porque un católico romano con don de profecía el día anterior me había llamado, me había dicho las cosas. Y yo sabía que ese era un hombre sólido, real, un verdadero escatólogo, uno de los que el profeta dice, esos verdaderos católicos. Y se lo dije con toda la seguridad y sucedió tal cual. Y le dije, ahora fíjate, le dije regresando, ahora fíjate que no lo entierran ni mañana ni pasado mañana, sino que lo entierran el 8. Y qué sorpresa cuando ella me escribe, me acuerdo, lo van a enterrar el 8. Claro, lo iban a enterrar el 8. ¿Cómo sabías? Y ahí fue cuando yo le dije, porque es un eclipse total de sol. Vayan y revisen las cosas. Luego viene Benedicto.
Ariano, 16 de abril, Benedicto 16. Sí. Un día prediqué acá Benedicto 16 y le expliqué el significado del nombre Benedicto 16 y le mostré cómo allá un papa pasado había sacado 15 edictos de maldición y aquí estaba el Benedicto 16. Tremendo, amén. De la orden de los Olivetos, ¿sí? Sí, que son los agustinos, ¿sí? Y a ese le había llamado San Malaquías de Armac la gloria del olivo. Entonces justo era de la orden de los Olivetos. Muchas cosas que están en historia, pero a donde quiero ir es que después se levantó Francisco. Sí, señor. Francisco el hombre, le digo yo. Sí, es verdadero Francisco el hombre. Un lobo completo disfrazado de oveja. Ya sabemos que su disfraz de oveja fue justamente San Francisco de Asís, que sí fue un verdadero cordero y una verdadera oveja. Amén. ¿Y usted no ha visto la figura más profunda? ¿Usted no sabe que hay un poema que habla de San Francisco y el lobo? Que San Francisco domesticó al lobo. Lea esa historia que es preciosa de San Francisco y el lobo. Incluso el profeta la menciona. Sí. Es una historia tremendísima porque cuentan que San Francisco, como podía hablar con los animales. ¿Cuántos saben que San Francisco hablaba con los animales? ¿Usted cree que eso es una fábula? El profeta dice que en una prédica estaba predicando y había unos pajaritos cantando y San Francisco se volvió y dijo: hermanitos lindos, quédense callados mientras doy la palabra. Y los pajaritos se quedaron callados. Bueno, eso lo dijo el profeta. Y la historia registra que San Francisco era tan pacífico que hasta el lobo se le postraba. Y que un día hicieron un acuerdo de que el lobo no hiciera cosas malas en el pueblo y San Francisco se fue y después el lobo destrozó todo el pueblo y San Francisco fue a buscarlo a decirle que por qué hizo eso y el lobo dijo que porque los hombres eran malos y todo. Consíganse el poema de San Francisco y el lobo. Bueno, entonces miren esta figura de este demonio completo que se disfraza, este lobo disfrazado de piel de oveja de Francisco. Qué curioso. Y bueno, ustedes saben todo lo que pasó cuando se posesionó Francisco. Todo lo que pasó cuando abdicó Benedicto. Todo lo que se anunció. Y este Papa Francisco, en menos de 3 años, ahorita el 13 de marzo, se cumplen 3 años de que lo nombraron, y el 19, 3 de que subió y fue entronizado. En menos de 3 años ha logrado más que cualquier otro papa en la historia, aún Juan Pablo II. Tremendo, amén. Y ha hecho cosas totalmente improbables que jamás el hombre pensó que se podían hacer. Por ejemplo, mandó, esto es increíble, ¿verdad? Pastores como Joel Austin, tremendos hombres que antes predicaban duro contra Roma, ahora dicen que él es el iluminado, ¿no? Eso es un papá. Se comió a los pentecostales vivos. Hombres como Luis Palau, que le daban duro al catolicismo, dijo que qué inspiración tan grande era haberle dado la mano al Papa. Tenaz. En menos de 3 años en nuestras narices, solo ha habido muy pocos como esta iglesia, este púlpito que ha estado denunciando cada uno de sus movimientos. Así es. Putin fue a entregarle autoridad, Obama también. Los Castro, allá fue a Cuba. Sí, señor. Hitos de este Papa. Le habló al Congreso de los Estados Unidos de América. El anticristo se sentó en Estados Unidos. Sí, amén. Hitos de este Papa, todos los que usted quiera. Super Francisco sacaron una vez más. Pero los avances más grandes de este Papa están sucediendo justo ahora. Porque él ha dado unos pasos ecuménicos totalmente absurdos. Noticia de hoy, primera página. De ayer, pero esto sucedió hoy. Un histórico diálogo entre el catolicismo y los ortodoxos en Cuba. Espere. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Explíqueme un momento algunas cosas.
Bien, te voy a explicar algo. La Iglesia Católica del año 1050 se dividió en Iglesia Católica de Occidente o Iglesia Católica Romana e Iglesia Católica de Oriente o Iglesia Católica del Patriarcado de Constantinopla. Desde que se dividió, y le voy a explicar las razones por las cuales se dividió por conceptos básicamente de autoridad y de adoración en cuanto a la lengua. Los católicos romanos adoraban en latín, e incluso hasta el Concilio Vaticano II, donde ahora se adora en toda lengua, tribu y nación, ¿sí? Y los ortodoxos adoraban en griego. La otra cosa es que el concepto de autoridad, como, y mire la jugada que hizo este hombre Francisco, como el Papa es el obispo de obispos, el obispo de Roma es el Papa, pero es el obispo de obispos, o sea, es el jefe de todos ellos, de todos los del mundo. Y los griegos no aceptaban eso, entonces dijo, no, nosotros tenemos patriarcado, y los patriarcas se pueden distribuir en cada parte del mundo. Por ejemplo, el patriarca en Grecia, ¿sí?, donde hay unos 10 millones de creyentes, ¿sí?, es el patriarca de Constantinopla, ¿sí?, y todo esto, griego ortodoxo, ¿sí?, pero está el patriarca ruso, ¿sí?, que también camina con ese, pero no uno es más alto que otro, solo que al griego se le llama el primero de los patriarcas, pero no tiene ninguna autoridad sobre los otros. Pero por ejemplo el ruso sí gobierna sobre 250 millones de personas. Bueno, ahora el Papa Católico Romano gobierna sobre 1.400 millones de almas. Mira el poder que tiene directamente. Entonces, una de las jugadas importantes que usted tiene que saber es que, por ejemplo, el Papa Francisco fue a visitar a la reina de Inglaterra, y la reina de Inglaterra es la primada de la iglesia anglicana, y fue a hacer amistad con él. Ridículo hace unos años pensar que una reina inglesa completamente protestante visitara a un papa. Lo más chistoso es que la reina inglesa le llegó tarde. Algún día le explicaré por qué eso, si los ingleses no llegan tarde. Tremendo, sí, señor. Todo poniéndose bajo una sola cabeza, el Papa Católico Romano. Hoy, ¿qué pasó? Bueno, le voy a contar qué pasó en el 2014, o más bien, antes de que, para que vea las jugadas ecuménicas del Papa. El Papa Francisco fue a Israel, y en Israel se llevó a un musulmán tremendo, y se llevó a un judío tremendo, y empezó a hacer amistad entre judíos y musulmanes. ¿Qué jugada es esa? ¿Desde cuándo? Y luego los citó en Roma y le fueron, y encima de eso fue el presidente de Israel en ese tiempo, Shimon Peres, quebrantamiento, a los jardines del Vaticano a cumplir una cita al diablo, ¿sí? Y también fue con estos musulmanes y judíos, y allá bajo la misma olla, en los ojos del mundo. Cada vez que iban pasando cosas las denunciábamos. Sí, señor, amén. Muy bien. Luego, ¿qué hizo? Dijo, uy, no, esto me lo voy a decir, sí que es bravo. Luego hizo algo muy trascendental. En el 2014 o 2015, no tengo la fecha exacta, pero no importa, lo hizo. Dijo, no, yo voy a, después del año 1050, o sea, ¿cuánto es del 1050 al 2015? Solo piensa. Miles o 900 y pico de años. Dijo, bueno, voy a ponerme en paz con Bartolomé, era es el patriarca griego. Y fue cuando saben que se reunió con Bartolomé. Es más, le voy a decir algo. No sé si usted sepa esto. El patriarca de Grecia, el primero de los patriarcas, Bartolomé, fue a la posesión y entronización del Papa. Ese dato yo nunca se lo había dado. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque el Papa fue muy astuto. Cuando dio su discurso, cuando salió ese 13 allá, así con la mano así de masonería y todo, hizo esto así y todo, eso ya lo saben. Dijo, yo soy el humilde obispo de Roma.
Y a Bartolomé le gustó, dijo, ah, no se está llamando el Papa, sino el obispo de Roma. Ah, yo soy también el obispo de Constantinopla, voy a su posesión. Este hombre es humilde. Con este montaje de humildad se lo comió. Y desde ahí viene teniendo conversaciones con Bartolo. Y Bartolo se bartolió porque no sabe que ahora está bajo la bestia. Tremendo. Venga, le cuento algo profundo. Bueno, pero el ruso, Kirill, no había caído en la trampa. ¿Sí? Pero este papa, como es tan querido, este papa hizo una afirmación, dijo, si Kirill, el patriarca ruso, quiere, yo voy a donde él quiera. Me doy la mano y nos damos la mano y yo voy donde él quiera. El papa ruso fue seducido por esa afirmación. Dijo, bueno, hagámoslo en un lugar neutral. Cubita, la bella Cubita. Y hoy en el aeropuerto de La Habana, dos tremendos demonios juntos. Uno entregándole toda su autoridad al otro. Y a partir de hoy la Iglesia Católica Romana empezó a cerrar el ciclo y el círculo de lo que le faltaba. Hermanos, déjeme decirle que estamos en un momento muy, muy delicado, más de lo que usted y yo podríamos concebir si el Espíritu Santo no nos mostrara las cosas como nos las está mostrando. Las implicaciones espirituales de estos encuentros son realmente terribles. Ahora, ¿por qué estos diablos escogieron el día de hoy? Un día como hoy nació Abraham Lincoln. ¿Por qué en Cuba? ¿Y qué tiene que ver Cuba con el fin de los días? Eso lo sabemos. Hermano, ¿por qué al mismo tiempo hay un sismo en Indonesia? Yo quiero leerles algunos apartes de las implicaciones de esta reunión. Ya les expliqué por qué estaban divididos por asuntos de autoridad. El católico romano quiere centralizar todo bajo su poder papal. Los otros estaban más descentralizados, aunque le reconocían a Bartolomé el primero de los patriarcas. Pero cada patriarca era autónomo. La cosa es que ahora le voy a mostrar qué implicación tiene esto. Más fuerte que decir, oh, es uno de los movimientos más ecuménicos. Sí, claro. Pero lo que usted no sabe, mire, ahí están, el primer encuentro entre el Papa de Roma y el Patriarca de Moscú desde el cisma del año 1054. ¿Ve por qué antes el Papa tenía que ir a Cuba? ¿Ve por qué él había anunciado en su discurso, este es un cruce de caminos? Ahora sí empieza a concebir a qué es lo que está apuntando. ¿Ve por qué un profeta dijo qué cosa que desde una isla como Cuba se pueda destruir el mundo en 10 horas? ¿Ve por qué en Cuba se está centralizando todo proceso de paz de Colombia? ¿Ve por qué el hermano Jorge Smith, después de venir aquí a Colombia, sale al otro día para La Habana, Cuba? Hermano, despierte. Todo está apuntando a una isla aquí. Abran los ojos. Nada dura para siempre, ni siquiera la enemistad, dice aquí. Los más de 1000 años de rivalidad entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa serán puestos a prueba este viernes con el encuentro en La Habana entre el líder católico y el patriarca de la Iglesia rusa, la más grande e influyente de la ortodoxia. 250 millones de creyentes. Pero venga, me voy a explicar dónde está todo el quid del asunto. Ahora lo va a meter la otra parte del botón. Téngase duro. Usted sabe que un papa demonio, y los demonios apuntan a la destrucción, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Sí o sí?
En marzo del 2013 el patriarca de Constantinopla acudió a la toma de posesión de Francisco como papa. Ahí ya rompió la historia. En noviembre del 2014 el papa tiende la mano a Kirill y le dijo: iré a donde quieras, llámame y yo voy. Y el 12 de febrero del 2016 se la está cumpliendo. El papa y el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa se reúnen por primera vez en casi 1000 años. Usted entiende la magnitud de lo que está pasando hoy y cómo eso sucedió después de antier o de ayer, cuando fue predicado. Y le dije que el miércoles había tenido una predica trascendental como la de hoy. Amén. Kirill llegó unos días antes. ¿Y sabe quién le rindió tributo a Kirill? Raúl Castro. Pero venga, le muestro algo que lo va a dejar asombrado, para que usted sepa la verdad. El problema es que Kirill es el pastorcito mentiroso de este otro demonio llamado Vladimir Putin. Amén. Kirill es el pastor espiritual de Rusia y de Vladimir Putin. Y ahora Kirill y Putin y todos están bajo la mano papal de Francisco el Hombre. Hermanos, les estoy tocando la trompeta y les estoy diciendo: ¿qué estás esperando para arreglar tu vida y recibir el bendito Espíritu Santo para hervir con el fuego de Dios e ir a ganar a las almas? ¿O todavía tienes penas y penas y penas? Oh, mi querido hermano, qué día tan trascendente en la historia. Y me pregunto, ¿cuántos están viendo esto? Tristemente muy pocos, porque tristemente a muchos se les nubló el ojo y no quieren poner su visión y su ojo de águila en lo que realmente está pasando. Hoy es un día muy fuerte en donde Satanás está avanzando en otro de sus propósitos. No se le haga raro que el Papa dé su siguiente jugada de tomar té y decir: Siria, venga, cáigase. Tremendo. Porque un profeta dijo que lo único que para o detiene una guerra es el Papa. El paso de hoy, hermano, es absolutamente trascendental. A Juan Pablo II fueron y se le arrodillaron los indígenas paganos también, y a Francisco también. ¿Qué está pasando con el mundo? Ya el mero tiene todo bajo su control, y 2 veces se ha ratificado hablando del fracaso de la cruz y del fracaso de Dios. Y la gente no ve que dijo: tengo en mi bolsillo lo que yo llamo el fracaso de Dios. ¿Qué está diciendo? Él tiene en sus manos y en su bolsillo el fracaso de Dios. Tremendo, sí, señor. ¿Cómo la gente no ve los símbolos? Dijo: yo tengo en mi bolsillo el fracaso de Dios. Para un hombre hablar así, qué tremendo demonio. Qué cosa tan fuerte estamos viviendo. Y el mundo, queridos amigos, necesitaba saberlo. Amén. Hoy, un día muy fuerte y trascendental para la historia de la humanidad, y muchos no están viendo la verdadera implicación de eso. ¿Sabe qué está pasando en la bolsa de valores? ¿Sabe qué es el fenómeno oso? Vaya a investigar qué está pasando. Mire qué está pasando. Ahora sí la economía del mundo está entrando en algo realmente espantoso. Y al mismo tiempo Dios, para los hijos de Dios, está levantando cosas para que puedan pasar toda esa apretura. Pero como les dije al principio, con lo que viene para el mundo de lágrimas tenemos 2 opciones: o llorar con el mundo o vender pañuelos.
Amén. Pero necesitamos realmente tener un cambio de chip mental, tener la mente de Cristo y tener un conocimiento de muchas cosas sanas, el Espíritu Santo y aún un conocimiento financiero serio, como en los días de José. Amén. ¿Usted cree que fue lo que preservó al mundo en los días de José? Que José no solo era un profeta, José no fue llevado a la autoridad del trono de Faraón por ser un profeta, no se equivoque, no fue por eso. Fue llevado al trono de Faraón por dar un consejo de mayordomía, de economía, de finanzas. Ahí fue cuando vino la autoridad para él. Vaya, mírenlo. Amén, así es. José no se redujo solo a decirle, hey Faraón, va a pasar esto. Le dijo, hey Faraón, hay que hacer esto. Amén, aleluya. Oh hermano, usted tiene que despertar hoy y entender bajo qué dispensación estamos. Amén. Que a partir del 11 de febrero, 5 años después, nosotros tenemos derecho legítimo de muchas cosas tremendas. Y si no lo tomamos, entonces ¿qué estamos haciendo? Amén. No se asombre de sorpresas y puertas que va a abrir Dios, que usted va a decir, ¿cómo, Señor? Amén. Lo está haciendo. Sí, Señor, amén. Porque es tiempo de la Madonna, tiempo de la Virgen, no de la prostituta Madonna, sino de la verdadera Madonna, la Virgen de Jesucristo. Si supiera todo lo que está gestando Dios y los puentes que está construyendo, y nosotros a veces todavía con nuestro negativismo y mediocridad y cosas. Por favor, hermanos, la invitación en esta noche es, si alguno está laudisaico, esto no se puede correr un poquito más o apretar ahí. Si alguno está laudisaico, hágame el favor, mijo. El llamado no es acá. Es acá. Sí, Señor. ¿Puedes creerlo? Amén. ¿De verdad le puedes decir amén a la palabra? ¿Cuántos quieren desprenderse de esa antigua manera de pensar? Yo miro a ver cómo hago. No, hermano. Si Dios está diciéndote, hey, mira, la tierra es tuya, tómala. Pero sin esfuerzo no. Esfuérzate. Y sé valiente para vencer tus propios miedos y vencer al enemigo interno. Amén. Sí, Señor. No hay mayor conquista que la de uno mismo. Amén. Unos dicen, oh, es que el hermano Branham dijo, el peor enemigo es uno mismo. Platón lo dijo un montón de tiempo antes. Aparte, el hermano Branham era un buen lector y el Espíritu ratificó eso que dijo. No hay mayor conquista que la de uno mismo. Amén. Entonces, hermano, llegó el tiempo de la conquista, Amén. de la entrada. Por eso fue que Dios predicó en el profeta Josué, el gran conquistador. Tenemos que entrar, hijos, Sí, Señor. pero tenemos que entrar bien. Amén. Dejarnos de cosas y de cosas que nos están dispensando. Algunos ya ni siquiera pueden decir amén porque tienen conquistado al Espíritu Santo. Dicen amén cuando los ve el pastor, pero el Espíritu los ve todo el tiempo. Porque has llegado tanto a hacer tu propio camino, y creíste que ibas a salir bien de eso. Toma tu propio camino y vas a la destrucción. Este es un momento, mire, usted dirá, hermano, pero ya entrando en tierra prometida. Cuidado, en tierra prometida aparecieron los acanes. Amén. Que cuando hablemos de los reyes, de los 5 reyes que se escondieron por allá en las cuevas, que cuando yo le muestre que esos 5 reyes tienen que ver con los 5 sentidos que se escondieron en los otros 5 sentidos, que Josué le dijo, ey, mátalos. Tremendo. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermano, a despertar, porque Dios tiene cosas maravillosas. Todo el pueblo ahora tiene que trabajar en común. Porque al mismo tiempo ahora llega la visita para la nación del siervo, para el tabernáculo del Dios, para 4 puntos específicos. ¿Por qué estamos involucrados directamente con esto? Por la gracia de Dios. Como cabeza
no como cola. Amén. Le dijo Dios eso a Josué, te pondré por cabeza y no por cola. Amén. Amén. Hermanos, es tiempo de ocupar nuestra posición. Amén. Es tiempo de que no haya ni una silla vacía en ningún culto. Sí, amén. Es tiempo de que usted y yo trabajemos mucho más serio para el Señor. Amén. Que las circunstancias nos obliguen a irnos a otro lugar. Amén. 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 De pronto sin dejar pero a irnos a otro lugar mucho más serio. Amén. Gloria a Dios, sí, Señor. Oh, hermano, mire la situación, mire los movimientos del diablo. Y la pregunta es, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Amén, amén. Amén. ¿Nosotros qué? ¿O somos unos espectadores de la historia? ¿O tenemos que ser protagonistas de la historia? Amén, sí, Señor. Amén. No protagonistas de novela, No. No, amén. protagonistas de la historia. Amén. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Por favor, hermanos. Es un llamado muy serio de atención. Gracias, Señor. Culto del miércoles para realmente sentarse a estudiar un buen tiempo. Y muchas veces. Amén. Amén. Porque ahí se abrió algo. ¿Y sabe para dónde más va el Papa? Para México lindo y querido. ¿Te has preguntado por qué lo está haciendo en los 60 años de William Branham en México? Siquiera estás pensando la dimensión profética de lo que está pasando. ¿Se te ha ocurrido darte cuenta que él está obedeciendo a un programa exacto? Que ya estamos detectados y en la mira. ¿No te urge que se salven los tuyos? Amén. ¿No te urge enderezar la vida y confesar aquello que has hecho mal y no has confesado? ¿Estás esperando? ¿Estás esperando visitas? ¿Por qué no lo haces de una más bien? Amén. Amén, Señor. ¿Piensas que con algo encubierto vas a entrar como acá? Josué lo trató muy bien, ¿sabía? Sí, amén. Hijo mío, ven y confiesa. Y confesó. Y Josué dijo, quémelo. Sí, Señor. Ya no es tiempo de juego. Ya es tiempo de confiesa antes de que llegue esa etapa. Yo le estoy diciendo esto esta noche, hermano, con temor y temblor, consciente de lo que viene para este mundo. Es impresionante lo que tenemos encima y no podemos seguir así. Hace mucho tiempo Einstein dijo algo como, si quieres que las cosas cambien para ti, deja de hacer lo que estás haciendo. Amén. ¿Cómo puedes pretender que las cosas cambien si sigues haciendo lo mismo? Así es. Hay que empezar a ponerse más fino con Dios en todo. ¿Cuáles son las bases? Amén. Fidelidad, Amén. traducida en presencia en la iglesia, a tiempo. Me gustó cuando un hermano y me llamó y me dijo, hermano, voy a llegar más tarde, por eso es, hágale, hermano. Eso muestra un compromiso. Hay otros que empiezan a llegar tarde todo el tiempo y no dicen nada y creen que Dios se ha olvidado. Amén. No se equivoquen, Amén. pero también está lealtad, traducida en diezmos y ofrendas. Hay gente que se ha equivocado con eso. Cuando usted se equivoca con eso, no le está afectando al pastor, también está afectando directamente la obra del Señor. Pero ante todo se está afectando a usted. Dios dice algo clarísimo: no retenga sus diezmos. No los retenga. No, que yo los doy un mes. No, si usted ya los tiene, denlos. Porque si no, usted es como si no lo hubiera dado. No juguemos a
cosas que esta iglesia ha alcanzado altos estándares de calidad y bien. No que echemos para atrás en el momento más difícil. Cuidado con esas pequeñas cosas. Y esas son las pequeñas. ¿Qué será de las otras que nos están empezando a decir el Señor? Hey, arregla, confiesa. Dijiste mentiras, arréglalo. Hiciste esto, arréglalo. Porque el Espíritu Santo es legítimo. El Espíritu Santo es verdad. Y es para un pueblo verdadero. Soy muy pensativo de lo que viene para el planeta, hermano. Recuerde que estamos en un tránsito desde el 24 de diciembre del año pasado hasta el 11 de abril en donde el profeta estuvo sin enterrar, estando muerto en una morgue. Dije, ese tiempo, esa transición va a ser bien importante. Recuerde que ese 11 de abril ahorita, luego unos días después acaba el jubileo de la novia y sigue el de Israel. Recuerde que al mismo tiempo, en marzo, a fin de marzo, comienzos de abril, se van a cumplir los 60 años del profeta en México. En marzo, que fue, creo que lo van a celebrar finales de marzo, comienzos de abril. Incluso el hermano Jorge me dijo hace un mes y medio, vamos, quiero que vayamos a eso. Yo le dije, vamos a ver, es posible que si Dios lo permite, yo esté en Europa en ese tiempo, no lo sé cómo se crucen los tiempos. Muchas cosas se están tejiendo. Uno de mis propósitos, si Dios lo permite, en marzo del próximo año, es estar en el cuarto donde Lutero le echó el tintero al diablo. Ese cuarto está ahí, está marcado la tinta en la pared. Ahora, que yo vaya allá es un símbolo importante para mí, y creo que para el fin. También, si Dios me lo permite, quiero estar en Dachau y quiero estar en Auschwitz. En Dachau en Alemania y en Auschwitz en Polonia. Y si Dios lo permite, vamos a estar en el Vaticano, en Roma. Y si Dios lo permite, vamos a estar en Francia de los Luises, en París. Y si Él también lo permite, vamos a estar en Grecia. Si Él lo permite. Deseando cosas para que usted ponga en oración esto. Porque Dios está haciendo un mover extraño. Ahora, solo si Dios lo permite. Pero el plan y las cosas están dadas allí. Hay una transición de Piscis a Aries, de pies a cabeza. Entonces, hermanos, nosotros no podemos estar jugando con las cosas. Y si Dios lo permite, vamos a predicar en varios países, porque las puertas están abiertas por otros que lo hicieron bien. No solo vamos de turismo, a trabajar para el Señor. Y si Dios lo permite, vamos a estar en la España de los padres judíos sefarditas. No solo en un aeropuerto, sino recorriendo España. Y en Barcelona, donde está la única estatua a Satanás. Seria. Se llama la estatua del ángel caído. Yo un día les hablé de eso. Ahora es donde todas las cosas van a confluir si el Señor lo permite. Por eso el diablo está tirándonos con todo a ver cómo nos daña de alguna manera. Yo les pido, hermanos preciosos, que miremos el panorama más con lupa, que nos esforcemos de verdad y dejemos a un lado la mediocridad. Que nuestro Señor Jesucristo, el Dios de paz, nos permita vivir a la altura de los tiempos. A la altura de los tiempos. Que nos permita tener la actitud correcta y exacta para no desbaratarnos en el camino. Que podamos oír su voz llamando y atrevernos a ir con Él hasta el huerto. ¿Alguna vez has pensado por qué el Señor oraba en el huerto de los olivos? ¿Sabías tú que el olivo es el rey de los árboles? ¿Sabías que el olivo es el rey de los árboles? Por eso el rey de reyes oraba entre el árbol rey. ¿Sabías que del olivo sacan el aceite? El aceite del rey. ¿Y sabías que en ese olivo, en ese huerto de los olivos,
Dios sacó el aceite del Dios hombre y fue sin Espíritu Santo a la cruz. ¿Cuántos saben que Jesús fue a la cruz sin Espíritu Santo? Para que se cumpliera la escritura que el grano tenía que ser molido sin aceite. Para que se cumpliera la escritura, por un hombre entró el pecado, por un hombre sale el pecado. Amén. Jesús tuvo el mismo miedo que tú puedes tener en cualquier momento por cualquier situación, pero fue obediente hasta muerte, y hasta muerte en cruz. ¿Qué te queda difícil a ti ser obediente y ser bendito y reportar? Y no convertirte en un maldito que no reporta. Y que después tienes un montón de cosas por reportar que debiste haber reportado fue a tiempo. Amén. A ver si nos dejamos de mañas y de suciedades y de vilezas. Amén. Señor Jesucristo los bendiga. Amén. Muy reverentemente. Puedo vivir tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando. Puedo oír su voz llamando, donde quieras, fiel te seguiré. Kirill, un hombre abierto al ecumenismo. Kirill, un hombre abierto al ecumenismo, el patriarca de Moscú y de todas las Rusias. Kirill, cuyo nombre secular es Vladimir Mikhailovich Lenin, nació en 1946 en Leningrado, ahora San Petersburgo. Quiero que usted vea todo esto. Hay cosas bien profundas en todo esto que están pasando, y gracias a Dios el Señor ha tenido ojos avisores, centinelas que están diciendo: pueblo, arrepiéntete de tus fornicaciones, de tus robos, de tus cosas mal hechas. Dios me los bendiga. Entrego el servicio. Dios los bendiga.